El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis. Y yo os bautizaréis con el bautismo con que yo voy a bautizarme. Pero a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Por la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Si hemos escuchado el Evangelio en las últimas 5 semanas, para mí es un milagro que Cristo todavía tiene discípulos siguiéndolo. Dijo que no se puede divorciarse, tiene que vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Ahorita está diciendo otra cosa difícil, que si quieres ser jefe, tiene que servir, tiene que ser el esclavo. Y los apóstoles, escuchando una cosa tras otra, imagino que empezaron a dejar a este personaje que ellos no entendieron. La verdad es que los apóstoles no entendieron. Vieron los milagros, escucharon las palabras, pero no entendieron cuál era el mensaje del Señor. Entonces 2 hermanos se acercan a Jesús y preguntan si es posible tener el primero y el segundo lugar en el reino de los cielos. Lo que acabamos de leer, el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue el primero de escribir. Todos los demás copiaron de Marcos. Pero fíjense en la diferencia entre Marcos y Mateo. Marcos, que escribió primero, dice que los 2 hermanos, Santiago y Juan, fueron a Jesús. Y Jesús dijo: ¿qué quiere? Y ellos contestaron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando entre en tu gloria. San Mateo quería cubrir esta vergüenza. Entonces, porque eran sus amigos, él cambia las palabras. Le dice: entonces la madre de los 2 se fue a Jesús pidiendo el primer lugar y el segundo lugar, que no eran ellos.
era la mamá, y dice así: entonces la madre de Santiago y Juan se acercó de sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedir un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis hijos. Asegúrame que cuando estén en tu reino, Él sentirá uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mira cómo los apóstoles cambiaron. Mateo trató de salvar a sus dos amigos poniendo a la mamá enfrente, pero San Marcos, el más correcto, él escribió primero y dijo la verdad, que eran los dos que se acercaron. Esto no es un gran error, es simplemente una diferencia. Lo más importante es que ellos buscaron poder. Hoy nosotros todavía buscamos poder, pero que viene Cristo con una idea diferente del poder. Y Él dice: si quieres ser grande, que sea el servidor, que sea el esclavo de los demás, de servir a los demás, y así será grande. Nosotros queremos ser grandes, queremos ser jefe, queremos ser aquel que manda, es más fácil, porque también viene mejor salario, el prestigio es más grande, y por eso nosotros buscamos el primer lugar. Pero el primer lugar para el Señor es diferente, es de servir. Los padres de familia, los sacerdotes, las autoridades, los políticos, todos somos autoridades. Y tenemos que saber manejar la autoridad que Cristo nos da. Pero ¿cómo actuamos? ¿Como la de Cristo? ¿Sirviendo a los demás? ¿O como los apóstoles que querían poder para más prestigio? La autoridad es importante. Y los padres tienen mucha autoridad sobre sus hijos. Uno de los problemas grandes que yo veo, y yo veía en mi propia familia con mis hermanas, es la forma de castigar a los niños. La mamá quiere castigarlo en una forma, el papá quiere castigarlo en otra forma. Entonces el niño se confunde. El niño no nace muy inteligente, tiene que formar a los niños desde pequeño. Hay tres formas de educar al niño o castigar a los niños. Primero, hablando con ellos, verbal, explicándole poco a poco, paso por paso, de qué es lo correcto. No en el momento, cuando estamos a calma, sentados. Por ejemplo, vamos a visitar al padre Jack. El padre Jack vive ahí. Y cuando entramos, diga: buenos días, padre Jack. Y cuando él está, él va a contestar. Y entra, siéntese. Y si se ve galletas allá, no agarrar las galletas. Por favor. No va a tocar las cosas del padre. En vez de decir: saluda al padre, saluda al padre. Cuando estamos allá, si educamos al niño antes de entrar, no sería necesario decir saluda al padre en frente del padre. No sería necesario decir: mire, no toca las galletas del padre en frente del padre, porque el padre también va a sentir mal, porque él va a saber que las galletas son del padre Flaviano y él no puede entregarlos. Y después va a entregarlos. Y yo voy a perder. Entonces es cosa de educar al niño antes, por palabra, paso por paso, de lo que él tiene que hacer en esta visita. Segundo, privaciones. Podemos privar al niño. Si la palabra no funciona, pasamos al segundo paso, de privar al niño de televisión, de dulces, de ir al cine, sea lo que sea, pero nunca te voy a castigar y no va a ir a misa. Te voy a castigar
no va a ir al colegio, porque eso no son cosas de castigo, son cosas que ayudan al niño a mejorar. Entonces tenemos esas dos armas que debemos ocupar. Y el tercero casi nunca debemos ocupar, que es el castigo físico. Si los dos primeros no funcionan, entonces podemos entrar en el tercer paso, pero casi nunca debemos pegar a un niño, mucho menos dar una patada, mucho menos pegar a su cabeza que todavía está desarrollando. El niño no necesita castigos fuertes así. Él necesita saber por qué no puedo hacer eso, qué es lo que debo hacer. Me dicen no, primero me enseñan a hablar, ahora que estoy hablando me dicen cállate. Entonces el niño se queda confundido. Tiene que explicar al niño poco a poco qué es lo que quiere y qué hacerlo. Y así, con su autoridad sobre el niño, se puede educarlo poco a poco. Los niños sí van a aprender porque tenemos cerebro, pero necesitamos explicaciones, necesitamos paciencia. Por eso yo fui bendecido con mi mamá, que tuvo tanta paciencia conmigo. Él repetía las mismas cosas siempre, y solamente así yo aprendí lo que tenía que hacer. Ahora, este domingo también es el domingo Domum, es el domingo mundial de las misiones. Este es un domingo que cada uno de nosotros tenemos que pensar no solamente en El Salvador, tenemos que pensar en todo el mundo. Cuando Cristo dijo, ir a predicar en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el que se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Entonces Cristo mandó sus apóstoles a todo el mundo. Y gracias a Dios, somos la única iglesia que está en Irán, Irak, Afganistán, Rusia, Japón, en todos los países. Cada vez que usted escucha una guerra, sabe que hay católicos sufriendo allá también. Hay sacerdotes muriendo allá también. Hay obispos en la cárcel en esos países. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos estas palabras en serio, de ir a predicar en todo el mundo. Somos millones y millones de fieles que creen en Cristo, que pertenece a nuestra iglesia. En el principio era Cristo que multiplicó los panes. Él hizo visita a los enfermos. Él también consolaba a los abandonados. Pero después Él dijo, eso es suyo ahorita, eso es su trabajo. Entonces nosotros, como miembros de la iglesia, no vamos a quedar solamente sentados. Tenemos que multiplicar estos panes. Hay miles de personas muriendo de hambre y nosotros tirando el pan en la calle porque nos sobraba. Nosotros tenemos un gran reto ahora de salvar a este mundo porque Cristo puso todo en nuestras manos. Entonces, Cristo entregó todo a sus apóstoles. Y sus apóstoles salieron con la verdad, porque salieron con la palabra del Señor. Creer, dijo el Señor. ¿Pero creer en quién? ¿En el pastor que me dice tal y tal cosa? ¿O el sacerdote? No, en Cristo. Si nosotros creemos lo que dice el pastor, eso es una fe natural, es una fe humana. Pero si creemos en lo que dijo Cristo, es una fe divina. Esa es la fe que salva, lo que dijo Cristo. Ahora preguntamos, ¿y Cristo qué es lo que nos dio? Él dijo que tenemos que creer. ¿Creer en qué? ¿En qué? Si preguntamos a las demás iglesias, ellos dicen, bueno, hay que creer lo que dice
la Biblia. Y nosotros decimos, lo sentimos. La Biblia es bueno, la Biblia es nuestra. Hemos guardado la Biblia. Creemos en la Biblia y sabemos que debemos leer la Biblia. Pero la palabra y la iglesia era fundado antes. ¿Creer en qué? ¿La Biblia? La Biblia vino mucho más tarde en la vida. Apenas tiene 500 años la Biblia en nuestras manos. Entonces, ¿qué pasó con toda la gente que no tenía la Biblia? Los apóstoles no leyeron la Biblia. No había Biblia. Cristo nunca dijo, hay que escribir la Biblia. Nunca. Él dijo, creer en mi palabra. Era la palabra. ¿Y quién tenía la palabra? La iglesia tenía la palabra. Y solamente la iglesia tenía la palabra. Por 1500 años no había Biblia. No había. Después inventaron la imprenta y empezaron poco a poco a salir de la Biblia. Los monjes tenían la Biblia y los demás iglesias dicen, sí, la Biblia estaba con cadenas, no se podía salir. Sí, con cadenas, claro, porque tardó 20 años para traducir la Biblia. ¿Y cómo no vamos a ponerlo en cadena? 20 años para traducir del griego y el hebreo en nuestro idioma. Y los sin luz, solamente con candelas o con una luz cualquiera. Pero no tenían luz eléctrica los monjes. Ellos tenían que escribir, no tenían papel y lápiz como nosotros. Por eso tardó 20 años para traducir una Biblia, para tener una sola copia de lo que decía. La Iglesia Católica luchó para tener esta Biblia y lo guardamos con cadenas. Y después, cuando empezaron a publicarlo, la Iglesia soltó la Biblia y por eso lo tenemos hoy día. Pero por 1500 años no había Biblia. Y aún ahora, mi abuelita no podía leer. Yo tenía que ayudar a mi abuelita a escribir su nombre porque ella vino de Italia y quería ser ciudadana. Y para poder ser ciudadana tenía que saber escribir su nombre. Y yo pasaba horas con mi abuelita. Así se escribe María, María, M-A-R-I-A, María. Y ella no podía. Mucho menos leer la Biblia. ¿Y esas personas son condenadas, los que no leyeron la Biblia? No, porque ya tenemos la iglesia que nos habla, que hablaba por 1500 años. Y la iglesia también tiene la seguridad del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La única iglesia fundada por Cristo es nuestra. Y nos dio una protección poderosa cuando dijo, ni los puertos del infierno pueden hacer daño a su iglesia, que fue construido sobre Pedro. Entonces Cristo nos da su palabra y nos dio la palabra a la iglesia. No había Biblia. Nunca dijo, va a leer la Biblia. Nunca. Los apóstoles tampoco leyeron la Biblia. Nunca dijo, escribe la Biblia. Pero sí dijo, va a predicar. ¿Predicar qué? Mi palabra. Pero ¿quién tiene la palabra? Mi iglesia. Es la única cosa que existía. Mi iglesia tiene la palabra. Escucha a mi iglesia. Y después viene la Biblia que nos ayuda también a conocer la voluntad del Señor. Y por eso nosotros leemos la Biblia. Leemos 3 lecturas en cada misa. La de domingo y también 2 lecturas cada día en la misa leemos la Biblia. ¿Debemos leer la Biblia? Claro que sí, porque es palabra de Dios. Es una gran cosa
poseer una Biblia y leerlo. Yo lo leo todos los días, la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la ayuda que el Espíritu Santo nos dio después. Pero tenemos que saber leer la Biblia. Mira la diferencia entre Marcos, que dijo, los dos hermanos se acercaron a Jesús, y Mateo, que dijo, no eran los dos hermanos. Esos dos hermanos son mis amigos, es la mamá de ellos. Pobre mamá. Siempre echando la culpa a la mamá. Y eso fue Mateo. Entonces tenemos que saber leer la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. A mí me cuesta traducir cosas en inglés o de inglés a español, porque las palabras son diferentes. La idea es una cosa, escribirlo es otra cosa. Por eso este es un domingo muy importante para nosotros. Este domingo siempre sale en esta época, Domingo Mundial de las Misiones, de saber que allá, más lejos de nosotros, hay sacerdotes luchando. Más lejos de nosotros hay laicos dando su vida por esta palabra. Muy lejos hay obispos también. Toda la iglesia es una sola, dando la vida y cumpliendo esta promesa del Señor. Ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizándolos, ayudándolos, que seamos uno, que seamos familia, que no peleamos, que buscamos maneras de paz. No es necesario creer en todo, pero sí aceptar la voluntad de otras personas. Es un domingo muy importante para la iglesia, porque la iglesia no es solamente El Salvador. La iglesia es Guatemala, la iglesia es Irak, Irán, Afganistán, Rusia, Sudamérica, Norteamérica, los chinos. A donde usted va, allá hay iglesia católica. Eso es lo bello de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2000 años de estar cumpliendo esta promesa. No es una sugerencia, esa es una ley que el Señor nos dio, una orden, ir a todo el mundo predicando y dando sus consejos a los demás, que sean buenos educadores, que saben ocupar su autoridad, no para castigar a los demás, sino para levantarlos de su miseria. Hay mucha gente sufriendo simplemente porque nosotros no sabemos ocupar nuestra autoridad. En vez de ayudar, hemos regañado. En vez de levantar, hemos bajado a esas personas. Entonces, hoy es el día de cambiar, de preocuparnos de nuestros hermanos que viven en otros países, que quieren también salvar sus almas y creer en el Evangelio.